Sobre las pudriciones secas en las plantaciones de extractor del roble, se remontan inicialmente en 6.000 hectáreas distribuidas en cerca de 200 plantaciones. Siempre se han presentado casos muy esporádicos, muy puntuales, pero sí, digamos, de forma focalizada en algunos sectores, sobre todo áreas cercanas a bosques, a orillas del río, bastante presencia de pudriciones de tipo seca. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracataca, Cabullaro y Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracataca, Cabullaro y Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. No crean los menjurjes ni agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Hoy hablaremos sobre pudriciones de estípite, una enfermedad que ataca los cultivos de palma y a la cual vale la pena prestarle mucha atención por su incremento, especialmente en plantaciones adultas. Arrancamos con el testimonio de Sergio González, ingeniero agrónomo de la extractora El Roble en zona norte, quien nos va a contar cómo han vivido la pudrición de estípite seca en sus plantaciones. Mi nombre es Brigitte Gañán, responsable de estrategias didácticas de Cenipalma, y junto con mis compañeros Ruth Salazar y Anderson Parada, extensionistas de Cenipalma, los acompañaremos en el transcurso de este programa. Hola Ruth, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Hola Brigitte, te saludo desde Zona Oriental, encantada de estar nuevamente en Palmeros en Acción. Yo quiero arrancar contándoles un dato que nos permite dimensionar el alcance de esta enfermedad. Y es que a partir de información proporcionada por el Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario de Cenipalma, se calcula que del año 2015 al 2019 se eliminaron 434.863 palmas a nivel nacional a causas de algún tipo de pudriciones de estípite. Esto sin duda fue un impacto a la economía y un llamado de atención para seguir trabajando con las mejores prácticas agronómicas y apostarle a cultivos sanos y sostenibles. Hola Ruth, así es, te cuento que no solo se registra un tipo de pudrición de estípite, se han identificado 3 tipos diferentes de pudriciones. Una de ellas es la pudrición seca, la pudrición basal y la pudrición húmeda. Cada una de ellas con características y sintomatologías diferentes que nos motivan a mejorar nuestra capacidad en campo para identificar estos problemas y asimismo tomar decisiones oportunas. Y les cuento que desde la extractora El Roble se han sumado esfuerzos para la detección temprana de la pudrición seca en sus plantaciones. Palma a palma se trabaja para que esta enfermedad no les coja ventaja. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la detección básicamente acá es que los censadores de sanidad vegetal van caminando, hacen un censo cada 30 días y verifican estípite por estípite, palma a palma, el estado en que se encuentra. Y la forma es que básicamente se muestra un daño a base del tronco de la palma con deterioro de los tejidos, y esto va repercutiendo en pérdida de vasos vasculares y deterioro en la producción. Con el tiempo, las palmas se tornan improductivas, amarillentas, raquíticas, delgadas, cloróticas, y por acción del viento pueden ser tumbadas si no son detectadas a tiempo, o se puede proliferar, digamos, este hongo o esta enfermedad a las demás palmas si no se hace un control temprano. Y es que tenemos que estar con los ojos bien abiertos en nuestras plantaciones. Las palmas afectadas por pudrición de estípite seca muestran síntomas en la parte foliar, en los racimos, en las inflorescencias, el estípite y las raíces.
El doblamiento de las hojas inferiores es muy común, así como la acumulación de flechas y la aparición de huecos en la parte baja del estípite. Pero, ¿qué medidas de control se han tomado para hacerle frente a este tipo de pudrición de estípite? Sergio nos cuenta. Más que un control, somos muy amigos de productos biológicos y hacemos aplicaciones regulares con frecuencia mensual de tricoderma, y básicamente tricoderma funciona o actúa como un antagonista frente a hongos causantes de estas pudriciones de estípite seca. Cuando suceden casos de pudriciones que están avanzados y no hay lugar a hacer una desnaturalización de tejidos, lo que se hace es erradicación de la palma y desnaturalización de tejidos en el sitio con el fin de mitigar el impacto hacia la demás palma o que se disemine la enfermedad. Y es que las enfermedades no distinguen de cercas. Cuidar nuestro cultivo es cuidar el cultivo del vecino. Por eso es muy importante comprometerse en generar medidas de control, en no bajar la guardia, como dirían por ahí. Finalmente, cuando permitimos que una enfermedad me alcance, puede traer impactos significativos, no solo en la economía, sino en la estabilidad y calidad de vida de las familias palmeras, de los trabajadores y aliados. ¿Qué otras estrategias de control han utilizado, Sergio, en la extractora del roble? Se hace una revisión, una observación en la región del plato y cercana alrededor del plato con el fin de detectar estructuras fungosas o estructuras de estos hongos asociados a las pudriciones de estípite seca, y esta detección de estos esporóforos nos ha permitido llegar y hacer cirugías o hacer intervenciones en la región del estípite y lograr extraer daños no tan fuertes comparados con la metodología que se estaba utilizando anteriormente, que era esperar a que se hiciera muy evidente el daño y luego sí empezar a intervenir con métodos ya de erradicación y control de estas palmas enfermas. Y Sergio nos da algunas recomendaciones a partir de la experiencia que ha vivido en campo con esta enfermedad. Se están haciendo erradicaciones, renovaciones de cultivos, y algunos palmeros no erradican o no pican los troncos, los estípites de la mejor forma, y lo que hacen aquí es generar un hábitat propicio para que el Strategus tenga su medio de reproducción y pueda generar poblaciones altas, y esto va a afectar esas palmas pequeñas que se empiezan a sembrar en los nuevos cultivos y hacer daño en la región del bulbo de la palma, y estos futuros son posibles pudriciones de estípite. Entonces es el momento, ya que estamos renovando gran parte de la zona norte, es el momento de prestar mucha atención no solamente al tema de PC. Creo que hay que resaltar el cuidado y enfatizar las prácticas de mitigación para que las pudriciones de estípite no nos tomen ventaja en los próximos años. El testimonio de Sergio nos deja motivados para darle la bienvenida a los invitados de hoy. Gracie Sarria, líder de fitopatología de Cenipalma, Gustavo Barrios, de Palmeras de la Costa, y Óscar Castillo, director agronómico del núcleo Bioplanta Palmera para el Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Sergio sobre cómo la pudrición de estípite seca se ha hecho presente en la extractora El Roble en zona norte, pero hay que tener en cuenta que no es el único tipo de pudriciones que afecta al cultivo. Quisiera preguntarle a Gracie, ¿cómo se reconocen los otros dos tipos de pudriciones húmedas y basales? En el caso de la pudrición basal del estípite, esta muestra otro tipo de síntomas. También son tardíos comparado con la extensión del daño que hay interno en la palma, pero también se puede observar con la pudrición basal la acumulación de flechas, se puede observar enruanamiento, las hojas se van enruanando a medida que la enfermedad es más severa. Y otro aspecto importante es el daño en la base del estípite, y aquí hay un aspecto muy importante, y es que la enfermedad tiene un signo que es el basidiocarpo, carpóforo que llamamos en las plantaciones. Sin embargo, como les mencioné, en estas dos pudriciones tienen un aspecto bien importante, y es que cuando vemos síntomas foliares es porque el daño interno ya es muy severo. Y en el caso de la pudrición húmeda, a diferencia de las otras dos, esta pudrición tiene como síntomas clorosis y marchitez.
O sea, esta la van a diferenciar mucho más fácil porque la planta tiende a marchitarse. En algunos casos se marchita por un lado más que por el otro, es un marchitamiento desordenado. Hay clorosis y necrosis de las puntas de las hojas seguidas de una clorosis. Es como si ustedes observaran que la planta se marchita. Y un aspecto muy importante es que hay pudrición de frutos. Se pudren los frutos, se pudren las inflorescencias y en estados muy avanzados ya uno puede observar en las partes del estípite que hay una degradación avanzada en el estípite. Y como su nombre lo indica, es acuoso. Ahí podemos ver como unas diferencias bien marcadas con las 3 pudriciones que nos permiten en campo diferenciarlas. Gracie, una vez identificada la pudrición, ¿qué prácticas de manejo se deben tener en cuenta? Todo depende de los escenarios. Por ejemplo, en el caso de las pudriciones secas en plantas adultas, ahí tenemos que revisar bien la edad de la palma, el estado del daño y ver si puede en algún momento ser intervenida, intentando darle oportunidad a la palma de que se recupere. Eso en el caso de la zona norte. Si es una sola palma y está muy afectada, pues es mejor eliminarla y hacer una correcta eliminación de los residuos para evitar que se disemine. Y si es palma joven, por ejemplo, como es lo que se está observando en estos momentos en diferentes zonas del país, que el daño se está observando en guinensis y en cultivares híbridos en palmas jóvenes como resultado de daños previos de estrategos que no fueron tratados o que ocurrieron desde los viveros o desde los primeros años de las palmas. Entonces en esas palmas pues tenemos que tratar de tener acciones para intentar recuperarlas, pues porque normalmente se está dando a los 10 años cuando las plantas están produciendo bien y si las personas las miran pues no tienen síntomas aéreos, ¿no? Entonces ahí es muy importante empezar a tener acciones en los tejidos. En el momento en que se detecten es importante tener una detección temprana para poder intervenirlas, tratar las palmas y intentar manejar muy bien los residuos para reducir el inóculo. Eso en el caso de las pudriciones secas. En el caso de la pudrición basal del estípite, que es una enfermedad muy importante para la palmicultura, o lo bueno es que está restringida solo a unas zonas palmeras, es importante que en el caso de la pudrición basal sí no nos pongamos a hacer nada para curarlas, porque nosotros tenemos que mirarla desde el punto de vista de frenar su diseminación. Entonces tenemos que eliminarlas y eliminarlas bien. Ahí la eliminación es mucho más fuerte porque es un microorganismo que necesitamos en cierto modo frenar y por su agresividad y su permanencia en el tiempo, las plantas deben ser eliminadas correctamente, deben ser tumbadas y carbonizadas, y cuando hablamos de carbonizar es carbonizar todo, incluyendo todo el sistema de raíces. Eso en el caso de la pudrición basal. Ahí sí es muy bueno que los palmicultores que tengan la sospecha que tienen una pudrición basal, por favor nos pidan el apoyo, o a las plantaciones que ya saben hacerlo, los ingenieros agrónomos que tienen claridad de cómo se debe hacer la eliminación. Es muy importante que soliciten el apoyo porque es una enfermedad en la que no tenemos que hacer ensayos para ponernos a curarlas, porque lo que necesitamos es frenar su diseminación. Y en el caso de la pudrición húmeda del estípite, que es la que les cuento, que se pudre acuoso, que los racimos se pudren, las plantas también deben ser eliminadas, pero dependiendo de la época, si es lluviosa o si es seca, la metodología de eliminación variaría. Entonces es muy importante que los palmicultores que tengan sospechas sobre este tipo de problemas pues soliciten el apoyo de los técnicos o de los investigadores de Cenipalma o extensionistas para que puedan hacer una correcta eliminación de esos residuos. Pero como vemos bien, en el caso de la pudrición basal y la pudrición húmeda, las plantas no las vamos a recuperar. Es mejor no ponerse a hacer ensayos para intentar sanarlas, y lo más importante es hacer una correcta eliminación. En el caso de la otra, sí hay más posibilidades de sostenerlas por un buen tiempo y hacer un manejo del inóculo, pero en el caso de la pudrición seca. Pero para pudrición basal y pudrición húmeda es eliminación y un buen tratamiento de residuos. Sabemos que uno de los retos más grandes es mejorar la capacidad de los palmicultores para identificar estos problemas en campo, diferenciando los tipos de pudrición registrados y disponiendo de información y herramientas que les permitan tomar acciones oportunas. Gracie, ¿cómo se está trabajando desde Fedepalma y Cenipalma para garantizar este acompañamiento? ¿Qué herramientas se están brindando? Desde Cenipalma y Fedepalma
Con la unidad de extensión estamos haciendo en todo el país capacitaciones con palmicultores pequeños, grandes, medianos palmicultores, capacitaciones para la identificación de estos 3 problemas fitosanitarios y también para el establecimiento de estrategias de manejo oportunas, pero sí es muy importante que ante todo nosotros tengamos en cuenta todo el manejo preventivo que tenemos que hacer en nuestras plantaciones, todo el correcto manejo agronómico, en las épocas lluviosas cuidar de que las plantaciones tengan unos buenos drenajes y ante todo no bajar la guardia en el monitoreo de enfermedades. El monitoreo de enfermedades en palma no debe hacerse solo cuando tenemos un problema sanitario. La mejor forma de nosotros llegar a un problema oportuno es hacer los monitoreos, así sean mensuales, pero no descuidar las plantaciones porque es mejor atender los problemas cuando apenas están llegando y no cuando están diseminados. Entonces, dentro de todas esas recomendaciones preventivas, que es hacer una buena agronomía, estar pendiente de todos los requerimientos y las buenas prácticas agronómicas de los cultivos, es importante mantener un monitoreo fitosanitario permanente en los cultivos y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Esas campañas de capacitación y concientización que nosotros no debemos descuidar la sanidad de los cultivos y hacerlas de manera preventiva y sobre todo la identificación temprana de este tipo de problemas y en eso estamos trabajando en las capacitaciones, enseñando cuáles son esos síntomas que le permiten a los palmicultores identificar estos problemas. Hemos sacado una cartilla muy completa desde extensión y comunicación entregándole a los palmicultores en la cual están bien claras estas diferencias entre estos 3 tipos de pudriciones y también al final hay un cuadrito que nos permite coger cada una de ellas y ver qué tiene la una y qué no tiene la otra y que les permite en cierto modo aproximarse a ese diagnóstico. Lo que hemos también estado es muy pendiente de las plantaciones de apoyar la parte diagnóstica desde extensión, desde investigación, cada vez que podemos movernos a las plantaciones y nosotros mismos ayudar en ese diagnóstico, pues para nosotros es muy importante poderlos apoyar en eso y sobre todo directamente poderle explicar al palmicultor qué se debe hacer, porque el interés con las enfermedades no es solo identificarlas, es que puedan aprender a hacerlo de la manera más temprana y a poder establecer estrategias de manejo que les ayuden a disminuir el problema. Y en cierto modo, cuando yo les hablaba de que hay enfermedades que no permiten que las tengamos y nos pongamos a investigar si las podemos curar o no, es pensando en que a veces con esas plantas que se permiten dejar en los lotes, pues los problemas se diseminan y después se vuelven mayores. Entonces es súper importante en ese caso que tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Gracie, súper importante estos materiales de comunicación y de extensión que nos permiten aterrizar con un lenguaje cercano, claro, los mensajes técnicos necesarios para el manejo de la enfermedad, pero de una manera pedagógica. ¿Cómo pueden los palmicultores acceder a esta cartilla que nos cuentas y a los otros materiales que se están produciendo? Desde la Dirección de Extensión y de Comunicaciones se está tratando de hacer que todo este material llegue a través de los extensionistas a todas las zonas palmeras. Lo más cercano es extensión y los núcleos, ¿no? No nos olvidemos que nuestro canal es desde los núcleos de los palmicultores, desde esos núcleos con extensión. Lo bueno es que nosotros tenemos muchos canales, Brigitte. Yo siempre pienso que la comunicación nuestra fluye porque los núcleos son muy allegados a Cenipalma y todo el trabajo que hacemos está directamente relacionado con las necesidades de los palmicultores por esos núcleos palmeros, por la actividad que tienen en todo lo que hacemos en nuestro día a día desde investigación. Entonces pienso que es a través de los núcleos y desde extensión como pueden solicitar estos materiales, pero como les digo, la idea es siempre que todo llegue a las manos de los palmicultores y ojalá que cada palmicultor tenga este material en sus manos y que también dispongan de esos canales para buscarnos. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera que nos hablaras sobre la experiencia que ustedes han vivido en campo desde Palmeras de la Costa con relación a estas pudriciones de estípite. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y aciertos? Pues nosotros tenemos presencia en la plantación de las 3 pudriciones desde hace muchísimos años. Hablando de Ganoderma, encuentro reportes desde el año 85, 83 aproximadamente. Es una enfermedad de difícil diagnóstico. En el caso de nosotros particularmente, pues diagnosticamos por los carpóforos. Es como la manera en que nosotros identificamos la planta enferma. Normalmente
Actualmente pues estamos haciendo unos censos fitosanitarios mensuales, unos recorridos mensuales en toda la plantación, donde el equipo de censadores pues va encontrando las palmas. Estas palmas que son identificadas con el carpóforo se reportan y pues posterior a eso pasan a la eliminación. Nosotros no tenemos un protocolo de tratamiento frente a este tipo de pudriciones porque pues digamos que entendemos que la idea es evitar que el inóculo se establezca en el cultivo. Entonces hacemos una eliminación, por decirlo así, inmediata de la palma afectada por Ganoderma. En algunos casos nos ha pasado que hemos tenido reportes de palmas reportadas como pudriciones de estípite, que cuando las hemos ido a erradicar nos hemos dado cuenta, digamos, de que no son pudriciones de estípite seca, sino que son pudriciones basales, palmas afectadas por Ganoderma. Y digamos que es allí donde, digamos, está el reto en el tema de diagnóstico, porque todavía es muy complejo dar un diagnóstico acertado en el tema de pudrición basal, porque lastimosamente solo nos guiamos por el tema del cuerpo fructífero del hongo. Gustavo, nos hablabas de que hay casos de pudrición basal desde el año 83 en palmeras de la costa. ¿Cómo ha sido la evolución de esta enfermedad? Los casos, nosotros estamos manejando por medio de 25, 30, hasta 50 casos mensuales. Todavía no es algo que nos afecte significativamente económicamente. Sin embargo, pues preocupados porque vemos cómo pues, la enfermedad día a día tiende a aumentar en casos. Digamos que esa es como la preocupación. Ante eso hemos venido trabajando de la mano justamente con la doctora Gracie, con el equipo de Cenipalma, el buscar alternativas de manejo, alternativas biológicas para el tema del control de la pudrición basal. Gracie, ¿qué otras actividades desde el componente agronómico o el componente cultural de nuestras plantaciones podemos implementar para mitigar o desacelerar el avance de esta enfermedad? La mejor manera de prevenir las enfermedades es que tengamos al día todos nuestros cultivos en cuanto a las buenas prácticas de manejo. Entonces esas involucran todo desde cuidar nuestras palmas muy bien, desde que están pequeñas en el vivero. Lo que les decía, las puertas de entrada que hace Strategus son importantísimas para prevenir ese daño en el futuro. O sea, no tenemos que permitir daño de Strategus, tenemos que cuidar las plantas desde el vivero y los primeros años del establecimiento. Entonces miren cómo todo, desde que están pequeñitas las palmas, nosotros tenemos que empezar a cuidarlas para prevenir este tipo de enfermedades que en teoría tendrían que aparecer cuando la palma está adulta. Entonces todas esas buenas prácticas agronómicas que nos ayuden a cuidar las plantas, a nutrirlas bien, a darle las mejores condiciones, a establecer bien los cultivos, o sea, a adecuar nuestros terrenos, a planear nuestros drenajes desde antes de establecerlos, o sea, hacer unos correctos drenajes, colocar coberturas, brindarle a la planta todas las oportunidades para que se desarrolle bien, son las mejores estrategias preventivas que nosotros podemos hacer para el manejo de estas pudriciones. Ya cuando ellas se presentan, pues ya hay las cosas que tenemos que hacer son más correctivas, pero creo que lo más importante es establecer unas buenas prácticas agronómicas y nutricionales y tener unas buenas coberturas que nos permitan, en cierto modo, mitigar estos problemas o disminuirlos, incluso prevenirlos desde antes de que lleguen a las plantaciones. Y definitivamente con las pudriciones de estípite lo mejor es ser muy cuidadosos con daños de insectos en el estípite cuando están pequeñas, porque a veces tenemos la concepción de que sí, tuvo 2 galerías o 3, pero las plantas salieron adelante, están bien. Y eso se lo escucho a muchos palmicultores y está bien, salieron adelante, pero lo que sigue ocurriendo internamente no lo sabemos. Puede ser que no haya pasado nada y sí, se dañó y cicatrizó y la palma siguió bien y no pasa nada. Puede ser que sí, pero puede ser también que ese daño abrió la puerta para que cuando la llevó a campo, algún microorganismo la penetre y la siga dañando y dañando el estípite, y solo lo vamos a ver cuando ya tiene 7, 8, 10 años y está toda cargadita de frutos y se viene al suelo, porque ya todo el estípite está dañado. Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, si hubiésemos sido más cuidadosos con el insecto, de pronto no tendríamos eso. Oscar, cuéntanos cómo se ha vivido esta enfermedad de las pudriciones de estípite en el Urabá antioqueño. En la zona de Urabá tenemos material híbrido y desde el año pasado estamos encontrando casos de pudrición de estípite seca. Lo que hicimos fue acudir inmediatamente a Cenipalma con Gracie y su equipo
vimos las palmas, nos ayudaron con los síntomas que estamos viendo, pues a identificar la enfermedad que se estaba presentando, y a partir de aquí pues capacitaron a nuestros productores en el tema que explicaban hoy de detección temprana. Básicamente pues hemos encontrado casos aislados en algunas de las plantaciones y estamos actuando muy rápido. Los primeros grados o síntomas, como explicaba Gracie, estamos recortando, retirando material afectado, aplicando unas pastas cicatrizantes. Cenipalma nos ha asesorado sobre el uso de algunas moléculas sistémicas que estamos utilizando y que creemos va por buen camino, revisando pues constantemente esas palmas, las que hemos intervenido en esos grados iniciales, las vemos por buen camino, siguen con su productividad, con sus flores, con sus frutos. A nivel de follaje es muy difícil detectar algún síntoma, todo radica pues en la detección temprana, y después de este ejercicio estamos tratando los casos con tricodermas, con unas cepas nativas que tenemos desde Bioplanta, y pues ahí vamos en este proceso de entender la enfermedad, que es muy nueva para nosotros, pero sí somos muy convencidos que la detección temprana es el camino para lograr superar este tema. Oscar, ¿cómo han sido las capacitaciones y cómo lo han recibido los productores, teniendo en cuenta que esta enfermedad hasta ahora se está haciendo visible en el Urabá? Pues tenemos claro el tema de la pudrición seca. Acudimos a Cenipalma, al equipo de Gracie. Ellos estuvieron acá en la zona. Reunimos a todos los productores y los llevamos a explicarles en los casos que detectamos de cómo identificarla, cómo hacer la evaluación. Les mostramos los tratamientos que se iniciaron, y periódicamente el equipo técnico de Bioplanta está haciendo un recorrido finca a finca, revisando los casos cuando nos reportan o cuando hay síntomas para descartar, o guiar a los productores en el manejo que estamos haciendo. Es un acompañamiento constante. Los casos pues, que aparecen son aislados, son esporádicos, y siempre el equipo técnico de Bioplanta está pues, muy presente en los cultivos, contándoles lo que hemos aprendido con el centro de investigación y llevando toda esa información muy al día. Gustavo, ¿qué invitación o mensaje quisieras dejarle a los palmicultores con relación a la enfermedad que hemos estado hablando el día de hoy? Bueno, el mensaje es que la sanidad es prioridad siempre. Lastimosamente hemos visto como para algunos la sanidad, hasta que no detectamos algún problema grave, se nos empieza a volver prioridad. La sanidad es un seguro que uno paga y que debe hacerlo, y de tal manera que se garantice que el cultivo esté siempre monitoreado bajo, digamos, la mirada atenta de todos los responsables. Segundo, apoyarse mucho en los temas de sistemas de información. Creo que son unas herramientas muy importantes que permiten analizar lo que está pasando en campo de una manera rápida, oportuna, tomar decisiones a tiempo para, digamos, mantener la buena sanidad de los cultivos de la región, en este caso. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y a todos los palmicultores que nos acompañaron. Recuerden seguir escuchándonos en su plataforma de podcast favorita. Recuerden que también venimos con más temas, invitados y testimonios de interés para el gremio. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero, y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.